Buenos días, mi nombre es la profesora Nahara y el día de hoy quiero que compartamos un poco acerca del criterio 1.2 y dentro del criterio podemos encontrar que dice a la letra: realiza su práctica docente desde la interculturalidad. Primera palabra clave. Para favorecer el diálogo, igualdad y convivencia, pero no cualquier tipo de convivencia, una convivencia armónica, basada en el aprecio y respeto. ¿A qué será? A la diversidad. Un factor clave de este criterio. Pero, ¿será que solamente se enfocará a un solo tipo de diversidad? Dice en todas sus expresiones. Estamos hablando del contexto completo de la diversidad. Y en los indicadores, en el 1.1, podemos encontrar que dice: reconoce la interculturalidad. ¿Y cómo va a reconocer la interculturalidad? Para poder determinar que algo es intercultural, tenemos que hacer un estudio, tenemos que evaluar la situación y esto lo hacemos mediante el reconocimiento. Y una vez que hemos reconocido esto, ¿cómo podemos abordar este punto? Pues se aborda mediante el respeto y el diálogo. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Nosotros como docentes tenemos que propiciar esto en nuestros alumnos, que exista un ambiente de respeto, que haya un canal abierto al diálogo, a la comunicación entre los mismos estudiantes e inclusive dentro del personal académico y administrativo. En el 1.2 podemos observar que se genera un clima favorable. ¿Qué referirá o qué nos querrá decir esta parte del clima favorable? Aquí podemos observar que cuando hablamos en el 1.2 del clima favorable, estamos hablando de la convivencia armoniosa, lo que les comentaba por acá, que no es cualquier tipo de convivencia, no es la fiesta a la que estamos acostumbrados, no, es la comunicación, la convivencia, el dinamismo que pueden tener entre los alumnos e inclusive entre los maestros. Volvemos a hacer hincapié. ¿En dónde se va a tener esta convivencia armoniosa? Si estamos hablando que hablamos de la docencia, pues quiere decir que es dentro de las aulas, dentro de la institución, dentro de la escuela, es donde se tiene que vivir esta convivencia armoniosa. ¿Por qué? Porque nosotros como educadores estamos formando a cierto individuo y al formarlo nosotros tenemos que generar un ambiente en donde se puedan cumplir todos estos lineamientos. ¿Para qué? Para que en ese espacio nosotros podamos sembrar esa semillita y esa semillita con el tiempo y la interacción de otros factores va a poder germinar y dar el resultado que nosotros tenemos considerado. En el indicador 1.2.3 encontramos que habla de una comunicación oral y escrita. Sabemos que para que haya una comunicación, pues tiene que haber una interacción. Puede ser escrita o puede ser hablada. Pero, aquí viene un pero, esta comunicación oral y escrita se entiende que, como lo dice, comunicación, tiene que ser recíproco. Yo tengo que hablar y la persona que me escucha tiene que entender esto que yo le estoy transmitiendo. Y para que haya ese entendimiento, significa que debe de haber un contexto. Debe de adaptarse este aprendizaje, estas indicaciones, esta enseñanza a la lengua que se esté viviendo y se esté hablando en el lugar en donde vamos a impartir las clases. Por ejemplo, si nos fuéramos con el fin de no ofender y hacer sentir mal a nadie, pero si nos vamos a Chiapas, yo soy de Tabasco, por eso pongo el ejemplo de Chiapas. Si nos vamos a Tabasco o inclusive algunas de las zonas altas o aledañas a la ciudad del mismo estado,
hay personas que todavía hablan en ciertos dialectos. Ya no son tan comunes, pero se siguen viviendo. Entonces, estas personas que hablan dialecto y toda su vida han hablado dialecto y se vienen a una escuela de la ciudad en donde hablamos el lenguaje normal castellano, ¿ustedes creen que va a haber un diálogo? ¿Ustedes creen que va a haber un canal abierto para la comunicación? No se va a poder ni propiciar un respeto, ni propiciar el buen diálogo, ni va a haber una convivencia armoniosa. ¿Por qué? Porque esta persona simplemente no va a convivir. ¿Por qué? Porque no estamos hablando su lengua materna. Y como no estamos hablando su lengua materna, realmente no estamos cumpliendo esa función de entender, comprender y facilitar ese conocimiento. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Que se tiene que adaptar los contextos específicos. Y si no se llega a hablar esa lengua materna, ya sea porque hay una minoría, entonces tiene que haber una segunda lengua. Y en esta segunda lengua se tiene que aplicar el mismo contexto y poder abrir paso al diálogo, a la comunicación, al respeto. Y en el indicador 1.2.4 encontramos que dice que impulsa la interacción entre alumnas y alumnos, lo que comentábamos del diálogo. Va a haber un diálogo entre personas que hablan el mismo idioma, que hablan el mismo lenguaje, porque inclusive entre adolescentes luego es difícil entenderse con los padres. ¿Por qué? Porque el adolescente está viendo la situación de una manera y el padre ya pasó por ahí, entonces no alcanza a comprender lo que su hijo está viviendo de momento. Entonces, aunque pueden hablar el mismo idioma, el lenguaje no está siendo el mismo. El padre podrá hablar con un lenguaje más sofisticado y rimbombante y más cortante, y sin embargo, el adolescente quiere externar todo, inclusive que si pasó un gusanito por delante de él y eso lo hizo sentir mal, él va a querer externar eso. Entonces, tenemos que impulsar una interacción entre alumnas y alumnos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para desarrollar los conocimientos y conocer esas experiencias de vida. Y con esto vamos a lograr que el aprendizaje sea rico, que el aprendizaje esté fortalecido y que el aprendizaje sea un aprendizaje significativo, algo que ellos puedan tomar para su vida y no nada más dejarlo en una libreta, en un libro de clases, sino que lo puedan llevar a su vida práctica y que lo puedan utilizar en su vida futura y presente. Y aquí quiero enfatizar ciertos conceptos que son claves e importantes que se toman en este criterio: el aprecio, la diversidad, la igualdad, el respeto, pero no cualquier respeto, el respeto mutuo. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. La armonía. ¿Por qué? Porque en un ambiente donde se vive estrés, donde hay mucha tensión, donde hay mucha presión, no puede haber un aprendizaje significativo, no puede haber una buena práctica de la docencia. Diálogo, porque comentábamos, es muy importante externar nuestras opiniones, dar nuestros puntos de vista y que la segunda persona, tercera que nos está escuchando, nos pueda dar también una respuesta al respecto. La empatía, porque es importante ponernos de vez en cuando en el lugar de la otra persona y tratar de pensar la situación que está viviendo y tratar de hacer las cosas más fáciles para que él pueda estar a la par en conocimiento de lo que nosotros queremos hacer ver. Y la parte que quizá engloba todo esto es la convivencia escolar y la diversidad. Vivimos en un país que es rico en vegetación, en cultura, en tradiciones. Tenemos tanta diversidad que toda esta diversidad en muchas ocasiones se desaprovecha. Y todo eso nosotros lo podemos integrar y hacer que todo funcione. ¿Dónde? En la convivencia escolar.